Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mújica, de Saúl Alvidrez. Espero que les esté pareciendo interesante esta lectura. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, darle like, compartirla. Estamos leyendo el punto número 3 que se llama Valores para el siglo XXI. El día de hoy vamos a leer la letra D, Democracia y Autogestión. Es un tema extenso y voy a tratar de hacerlo todo en este video. Saúl, hablemos de democracia. ¿Qué es y en qué estado se encuentra en el siglo XXI? Pepe, la democracia significa y tiene que significar una distribución del poder de decisión entre la gente. Toda autoridad siempre tiene algo de opresión. El desafío es si somos capaces de crear una civilización sin opresión, es decir, si los hombres somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos sin ofender a los otros hombres. En eso soy libertario como Noam. Noam, en este momento nuestra democracia es fundamentalmente una plutocracia. Se le llama democracia, pero esto no es democracia. Tomemos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, el modelo de la democracia durante los últimos 100 años. Echemos un vistazo a la forma en que realmente funciona. La mayoría de la población votante en los Estados Unidos está marginada políticamente, lo que significa que sus propios representantes no prestan atención a sus opiniones. Ese sector representa el 70% más bajo en riqueza e ingresos. Y si vas subiendo en la escala de riqueza verás un poco más de influencia, pero en la parte superior es donde se toman las decisiones. Esa es más o menos la forma en que funcionan en los Estados Unidos, y en Europa es aún peor. Uno de los defectos más graves de la Unión Europea ha sido poner el poder de decisión en manos de la burocracia de Bruselas, que responde a los bancos del norte, a los bancos alemanes, no responde a la población. Por eso estamos viendo esta ira, miedo y perturbación entre la población como reacción. Eso es la democracia hoy. Lo que debería ser la democracia es bastante sencillo. La democracia comienza con una población informada, empoderada y esperanzada, que comprende y reconoce que puede hacer cosas, que está en condiciones de hacer cosas por sí misma. Así que hay que romper las barreras de la pasividad y del miedo, y lograr que la gente entienda que el poder realmente está en sus manos si quiere usarlo, y después de eso crear instituciones en las que las personas tomen colectivamente decisiones sobre los asuntos que les conciernen, los asuntos de la sociedad, incluso del mundo. Eso es democracia y se puede avanzar hacia allá de muchas formas, pero es indispensable hacerlo pronto, pues el funcionamiento de la democracia es la principal línea de defensa contra el inminente desastre ecológico y nuclear. En principio, en una democracia se escucha la voz del pueblo. Preguntémonos ahora qué podría pasar en los Estados Unidos si se respetara ese principio. Un efecto sería que la figura política más popular y respetada del país tendría un papel influyente, tal vez incluso sería presidente. Ese es Bernie Sanders, por un margen muy amplio. La campaña de Sanders fue la característica más notable de las elecciones del 2016. Rompió el patrón predominante de más de un siglo de historia política de los Estados Unidos. Un cuerpo sustancial de investigación académica en ciencias políticas establece de manera muy convincente que las elecciones en los Estados Unidos son prácticamente comparadas. La financiación de campañas por sí sola es un predictor notablemente efectivo de elegibilidad, también para el Congreso y también para las decisiones de los funcionarios electos. Las investigaciones muestran además que una mayoría considerable del electorado, la más baja en la escala de ingresos, está efectivamente privada de derechos, ya que sus representantes no prestan atención a sus preferencias. A medida que aumenta la riqueza, la representación política también lo hace, ligeramente, pero es en lo más alto, en esa fracción del 1% más elevada, donde las políticas se deciden. A eso llamamos hoy democracia, cuando debería ser llamada plutocracia. Por eso la campaña de Sanders es tan significativa. Él era poco conocido, prácticamente no tenía apoyo de las principales fuentes de financiación, que son el sector empresarial y la riqueza privada. Sanders fue ridiculizado por los medios de comunicación e incluso usó la aterradora palabra socialista en su discurso. Y aún así probablemente habría ganado la nominación demócrata si no hubiera sido por las trampas de los gerentes del partido. Obama, Clinton. Supongamos que hubiera ganado, entonces podríamos escuchar declaraciones como esta sobre los derechos laborales. No tengo ningún uso para aquellos, independientemente de su partido político, que tienen algún sueño tonto de atrasar el reloj hasta los días en que los trabajadores no organizados eran una masa acurrucada y casi indefensa. Solo un puñado de reaccionarios no reconstruidos albergan la fea idea de romper sindicatos. Solo un tonto intentaría privar a los trabajadores y trabajadoras del derecho a afiliarse al sindicato de su elección. Sin embargo, eso no es Sanders, es DeWitt
Eisenhower cuando se postulaba a la presidencia en 1952. Eso es conservadurismo durante el gran periodo de crecimiento del capitalismo de Estado regulado, a menudo llamado la Edad de Oro de la economía estadounidense. Hemos recorrido un largo camino desde entonces. Ahora estamos a punto de ver la desaparición de los sindicatos públicos, de lo poco que queda de ellos. Entonces, según muestran los estudios de opinión pública, la democracia real sería bastante diferente. Y lo mismo se aplica a una serie de otros temas, ya que ambos partidos se han desplazado muy a la derecha durante el periodo neoliberal. Los republicanos, hasta el punto en que respetados politólogos conservadores lo describen como una insurgencia radical, que ha abandonado la política parlamentaria. Una consecuencia de esto es la ira, la frustración y el desprecio por las instituciones formales de la democracia, que a menudo adoptan formas muy ominosas. El hecho básico es que las poblaciones nunca votarían las políticas diseñadas por las élites, y algunas cifras simples revelan el porqué. En 2007, antes del colapso financiero del 2008, en el apogeo de la euforia por los grandes triunfos del neoliberalismo y la economía neoclásica, los salarios reales de los trabajadores estadounidenses eran más bajos que en 1979, cuando el experimento neoliberal acababa de despegar. Una razón principal fue explicada por el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, cuando testificó ante el Congreso sobre la maravillosa economía que estaba gestionando y manifestó que una mayor inseguridad de los trabajadores mantenía bajos los salarios y la inflación. Lo que pasa es que los trabajadores están demasiado intimidados para pedir salarios decentes, beneficios y condiciones de trabajo dignas, algo que según los estándares neoliberales sería reflejo de una economía saludable. Las medidas de justicia social también se deterioraron a lo largo de este periodo neoliberal. Los Estados Unidos, de hecho, se encuentran en el segmento inferior de los países desarrollados de la OCDE en medidas de justicia social junto con Grecia, México y Turquía. Pero las ganancias estaban en auge, particularmente en la industria financiera, en gran medida depredadora, que explotó durante el periodo neoliberal y llegó a representar el 40% de las ganancias corporativas, justo antes del colapso del que, una vez más, la industria financiera era en gran medida responsable. Un objetivo de las reformas estructurales neoliberales, como se les llama, fue revertir una caída de la tasa de ganancia que era consecuencia del activismo popular y la militancia de los trabajadores en los años 60. Eso se logró revertir en las últimas décadas, por lo que en ese sentido las reformas neoliberales fueron un éxito al margen claro de los intereses de la población. En tales condiciones difícilmente se puede sostener una democracia. Lo mismo se verifica en Europa bajo el azote de los programas de austeridad neoliberal, que incluso los economistas del Fondo Monetario Internacional reconocen como injustificados. Pero los burócratas del FMI escuchan diferentes voces, en su mayoría la de los ricos bancos alemanes. Esas son las voces que controlan la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Nadie los eligió, pero ellos determinan la política en Europa. El economista Mark Weisbrot ha llevado a cabo una investigación cuidadosa y reveladora de la agenda que guía las políticas económicas destructivas, que no son ninguna sorpresa o novedad para Latinoamérica. Weisbrot estudió los informes de las consultas periódicas del Fondo Monetario Internacional con los gobiernos miembros de la Unión Europea y descubrió un patrón notablemente consistente e inquietante. La crisis financiera del 2008 que provocaron se aprovechó como una oportunidad para consolidar las reformas neoliberales. Recortes del gasto en el sector público en lugar de aumentos de impuestos, reducción de beneficios y servicios públicos, recortes en la atención médica, socavación de la negociación colectiva y, en general, avance hacia una sociedad con menos poder de negociación para el trabajo y salarios más bajos, más desigualdad y pobreza, un gobierno más pequeño y menos redes de seguridad social, así como medidas que reduzcan el crecimiento y el empleo. Básicamente lo que sucedió en América Latina en las últimas décadas, bajo el consenso de Washington, los llamados Fondo Monetario Internacional, PAPER, concluye Weisbrot, detallan la agenda de los responsables de la toma de decisiones de Europa y han logrado bastante en los últimos 5 años. Una agenda que es muy familiar donde quiera que haya ocurrido el asalto neoliberal. Y en Europa es igual, saben que la gente no votaría estas reformas, por lo que la democracia debe sacrificarse para asegurar que las reformas neoliberales se lleven a cabo. El mecanismo para esto es sencillo, transferir la toma de decisiones a organismos no elegidos como la Troika. Y la respuesta de la población en Europa se parece a lo que ha estado sucediendo en los Estados Unidos. Las instituciones políticas centristas están desacreditadas,
La desilusión pública, el miedo y la ira siguen aumentando dentro de la población, a veces tomando formas bastante ominosas. Saúl, don Pepe, autogestión. ¿Qué es y por qué es tan importante para usted ese concepto? Pepe, para mí la autogestión es la incorporación del sentido de dirección colectiva de la gente que trabaja. Es aprender a gestionar un grupo, el lugar donde uno trabaja y lo que tiene que hacer con un espíritu abierto y de participación democrática. Es sustituir la propiedad estatal y sustituir la propiedad privada por la propiedad colectiva de los que trabajan, pero no para quedarse con la propiedad, sino para transmitirla a las generaciones que vienen, administrarla y tratar de multiplicarla, también para entender que tenemos derecho, que debemos ser responsables en el uso de los propios derechos, debemos salir de la época en que nos ordenan, nos mandan y obedecemos, nos tenemos que autoordenar y automandar. Si bien es cierto lo que te he dicho, tampoco es tan sencillo. He conocido puñados de trabajadores que han podido llevar hacia adelante empresas cooperativas y lo han mantenido a lo largo de los años, pero han tenido que soportar una guerra de afuera y otra de adentro. La de adentro es el sabotaje de la cultura individualista y consumista, que te presiona y te presiona. La de afuera es obviamente la competencia. Entonces se necesita un cascarón bastante duro, pero creo que el ser humano tiene capacidad para eso. Ya antes la tuvo. Saúl, don Pepe, hay ciertas matrices estructurales como las empresas privadas o los partidos políticos tradicionales, entre otros, que me parecen ya instituciones caducas que no están a la altura de los retos del siglo XXI. Por eso me interesa mucho el tema de la democracia en la oficina, en el trabajo, es decir, el modelo de empresas cooperativas en las que los trabajadores también son dueños y toman decisiones. ¿Podríamos profundizar un poco en esto? Pepe, ¿cómo no? Creo que en un sistema como el capitalista, en el cual estamos inmersos, con sus formas de producción y de distribución, también ha generado una cultura subliminal, una cultura de la dependencia. Frecuentemente los trabajadores de una empresa están acostumbrados, están educados para obedecer y hacer lo que les piden que hagan. Así funciona una empresa, pero su actividad esencialmente se conforma en ese mundo y construye una cultura en ese mundo, lo que es el rumbo y la dirección de la empresa. No es problema de ellos, el problema de ellos es cobrar a fin de mes y seguir siempre buscando un empleo mejor. Si los sapiens aprendiéramos a trabajar como una familia, si una empresa fuera como una familia donde los trabajadores son un colectivo organizado de tal manera que trabajan y también deciden, eso sería lo ideal. Pero en general, ese es un oficio que se ha reservado a la estructura de clases de las sociedades. Los trabajadores ya no saben gobernarse a sí mismos cuando tienen que caminar en un proyecto colectivo. Por eso, si damos el paso de construir una empresa cooperativa, se nos arma un lío bárbaro. Y no porque la gente sea buena o mala, es que estructuralmente no estamos formados para eso, pero deberíamos caminar hacia eso. Esto es parte de la lucha. ¿Por qué? Porque debemos aprender a ser jefes de nosotros mismos, pero tenemos una educación que nos hace dependientes y obedientes. Lo que llaman educación frecuentemente no es más que un adiestramiento para que sirvamos en determinadas funciones. Esta es la lucha por una conciencia que nos permite organizar, que alguien colabore dando instrucciones porque sabe más, pero no porque nos manda, y eso es un profundo cambio cultural. Nosotros, mi generación, confundimos la construcción del socialismo con planes quinquenales y todo lo demás, y no le dimos pelota a la conciencia. Cuando era jovencito, estuve en la Universidad de Lomonosov en Moscú. Te estoy hablando de la década del 60, la época de Nikita Khrushchev. Y ahí todos estábamos sorprendidos por las camisas de nylon que teníamos traídas de Occidente, que era una porquería, insoportables, pero ellos nunca las habían visto y les parecía que era algo maravilloso. Esos muchachos soviéticos estaban prisioneros de la mercadería y no se daban cuenta de lo que tenían. Ahí hicieron muchas toneladas de acero y de aluminio, pero cambio cultural no hubo ninguno, y si no cambia la cultura, no cambia nada. Saúl, lección básica para la izquierda del siglo XXI, ¿no? Pepe, sí, por supuesto. Y eso no está tan lejos, porque en definitiva cualquier fábrica es un proyecto colectivo, aunque generalmente están mandadas por una sola cabeza. Pero esto podría ser diferente. Noam, tomemos por ejemplo las políticas industriales en los Estados Unidos. En el año 2008, cuando colapsó el sistema financiero, el gobierno se hizo cargo de gran parte de la economía, por lo que la industria automotriz, que es una gran parte de la economía, fue básicamente asumida por el gobierno de una u otra manera. Pero había opciones de cómo hacerlo, y una opción, la que de hecho se eligió, fue que el contribuyente pagara las pérdidas y devolviera la industria a los antiguos dueños. Caras diferentes, pero de la misma clase.
y que se siguiera produciendo lo que se producía antes, automóviles. Pero claro que había otra opción, y si hubiera existido la suficiente educación y organización popular, se podría haber elegido esa opción, que era tomar la industria y entregársela a la fuerza de trabajo, a los trabajadores, una empresa cooperativa, hacer que la fuerza de trabajo poseyera la empresa y la administrara, y que no produjera automóviles que el país no necesita, sino trenes de alta velocidad, transporte masivo efectivo que el país requiere, simplemente ofrecer un mejor nivel de vida ahora y para el futuro. Si hubiera habido suficiente educación y organización, se podría haber tomado esa decisión y tendríamos una sociedad radicalmente diferente. Este tipo de dilemas surgen una y otra vez. Saúl, profesor, ¿cómo definiría el anarquismo? Existe mucha confusión y desinformación alrededor de este concepto que me parece fascinante. Frecuentemente se lo relaciona con desorden, caos y violencia. Don Pepe también tiene una perspectiva anarquista libertaria de izquierda, por supuesto, no en el torcido sentido anarcocapitalista acuñado en los Estados Unidos. Veo que ahí convergen ustedes dos, por eso estamos aquí, y esto ha sido determinante para mi formación. Creo que entendí realmente la democracia cuando supe del anarquismo y lo descubrí estudiándolos a ustedes, porque los líderes de la izquierda electoral y burocrática no hablan de esto. Noam, el concepto de anarquismo cubre un espectro muy amplio, por lo que no hay una sola respuesta, pero creo que el elemento central es la simple tendencia en el pensamiento humano a preguntarse, ¿por qué cualquier forma de autoridad, la que sea, es legítima? ¿Por qué es legítimo que alguien tenga autoridad sobre otro? ¿Por qué es legítimo que haya estructuras jerárquicas? Debemos reconocer que ninguna estructura jerárquica se justifica por sí misma. Necesitan una justificación para ello. Por lo tanto, cualquier forma de autoridad, dominación y jerarquía debe ser desafiada a justificarse a sí misma. Y si no es capaz de justificar su existencia, como suele ser el caso, debe ser desmantelada. Me parece que ese es el principio fundamental del pensamiento y la acción anarquista a través del tiempo. Pepe, me estaba acordando de que a los 11 o 12 años yo tenía un amigo dirigente sindical de la Federación de la Carne. Él era anarquista y me explicaba que te echen del trabajo por pelear por tus derechos, nunca por ser un mal trabajador, porque como trabajadores nosotros no vivimos a costillas de los demás. Te darás cuenta de que aquellos anarquistas eran muy distintos a los de hoy, dice riendo. Saúl, podemos concluir que el cambio de paradigma necesario es abandonar la idea de ser gobernados y luchar por gobernarnos nosotros mismos, ¿cierto? Noam, precisamente. No creo que debamos estar anclados a la idea de que alguien nos gobierne, en toda institución o organización, sea cual sea, un departamento académico universitario, una gran industria, una familia o cualquier otra cosa. Es posible designar una autoridad, por lo que se podría estar de acuerdo en que algunos tomen decisiones y otros las acaten, pero solo bajo el control de la comunidad en general, con revocación automática y con supervisión todo el tiempo. Designar individuos particulares para tomar decisiones no es incorrecto en sí mismo, siempre y cuando esos individuos estén bajo un control democrático efectivo, pero creo que cualquier otra forma de jerarquía o poder es básicamente ilegítima. Saúl, muy bien. 2 últimas preguntas y terminamos por hoy. Ya es tarde. Intentaré que sean las 2 preguntas más importantes. Valeria, intentemos mejor con una y terminamos, dice sonriendo. Saúl, claro, entonces tendrá que ser la pregunta más importante. ¿Qué tengo aquí? Noam. ¿Te fijas, Saúl? Esa sí es autoridad legítima. Todos, incluido el equipo de filmación, ríen fuerte. Saúl, profesor, ¿cree usted que debamos luchar por un régimen democrático mixto entre democracia representativa y participativa? Noam. Creo que hay varios tipos de arreglos formales que cumplirían con el principio anarquista fundamental, de que el poder esté efectivamente en manos de la comunidad en general, y hay muchas formas de organizar eso. No creo que seamos lo suficientemente inteligentes o estemos lo suficientemente informados como para diseñar una forma óptima de organización social. Es necesario explorar mucho a través de la experimentación. Algunas cosas suenan bien al describirlas y pueden no funcionar en la práctica. Así que hay que explorar y aprender, pero hay principios que se tienen que observar siempre. Uno de ellos es precisamente este, que estamos comentando, que el poder y la autoridad no son legítimos a menos que haya una justificación y funcionen bajo control democrático efectivo. La autoridad no es legítima por sí misma, sus fines y sus medios deben ser efectivamente democráticos. Pepe, yo estoy de acuerdo contigo, dice viendo a Noam. El socialismo será autogestionario o no será. En eso soy libertario como tú. Pepe, mira, Saúl, me puse a estudiar de vuelta la democracia griega ateniense.
Aristóteles era subversivo. La definición de ciudadano de Aristóteles es el que gobierna y juzga. Es decir, ciudadano es el que puede ser gobernante y juez, porque aquella era una democracia por sorteo, y si vos salías en el sorteo, tenías que ir a la nomenclatura y participar. Ahora cualquier ciudadano te podía enfrentar en la asamblea y criticarte, y podía ser juez, imagínate. A Sócrates lo condenó un jurado popular. Nunca vimos una cosa igual, y hoy estamos a leguas de eso. Y sí, ya sé que los griegos tenían esclavos en ese tiempo, pero según Jenofonte, en ningún lugar trataron a los esclavos tan bien, y mira que esclavos hubo en todo el mundo, pero no hubo democracia, nadie se atrevió. En el siglo VI a.C., en Atenas estaban al borde de una guerra civil por la cantidad de esclavos por deuda que había, porque en esa época si contraías una deuda y no podías pagarla, ibas de esclavo. Entonces vino Solón, que era un poeta, y lo eligieron tirano, todo el poder, y él dispuso darles libertad a los esclavos por deuda. Los esclavos le pidieron a Solón que los resarciera materialmente en algo de lo que habían perdido, siendo esclavos, pero eso era más de lo que podía soportar la aristocracia, a la cual le habían quitado los esclavos. ¿Y qué pasó? Solón no les dio nada material, pero ¿sabes lo que sí les dio? Les dio el derecho a la palabra en la asamblea y el derecho al voto. ¿Te fijas? Les empezó a dar poder político. Ahí nace la democracia. La democracia nace en un grito desesperado contra la desigualdad. Y sí, claro, ya lo sé, Atenas era una sociedad pequeña de apenas 200,000 personas, pero mira esto, 7,000 tipos componían el aparato de gobierno de Atenas y rotaban, salían por sorteo y todos respondían a la asamblea. Había 40 elegidos, nada más, que eran los generales de la guerra y los tesoreros, pero elegían de tesoreros solo a los que eran ricos, a los que tenían riqueza, porque si había un desfalco ellos tenían que responder con su riqueza. ¿Se habrá visto una cosa igual? Saúl, algo casi impensable en estos tiempos. Pepe, impensable, ¿viste? Hoy eso parece ridículo. Es que el grado de audacia que tenían en la Grecia clásica era fenomenal. Bueno, esos tesoreros eran los únicos a los que elegían. Los demás todos por sorteo y los jueces también por sorteo. Y no falta el que diga, pero eso es un disparate. Y la especialización y esto y lo otro, disparate las pelotas. Eso provocó un grado de participación y de discusión como no ha visto la historia. Por eso ahí se inventó el teatro, la comedia. En fin, todo era político. Los ciudadanos que no tenían nada de nada eran los remeros, los que remaban, pero eran los que cuando bajaban de los barcos hacían revuelo, porque mira que hubo tentativas de golpes de Estado y todo, claro, reacciones y la gran puta. Pero eso duró casi 300 años, más que toda la experiencia de la democracia moderna, y hay cosas que aún perduran. Claro que yo no estoy hablando de imitarlos al pie de la letra ni de ningún disparate, pero estoy hablando de la creatividad en la base y el coraje que hubo con las dificultades de la época. Y nosotros tenemos medios que ellos no tenían. Fíjate, nosotros la llamamos ahora democracia representativa y la gente vota una vez cada 4 o 5 años. ¿Y eso es todo? ¿Eso es la democracia? La gente no decide un carajo en nada, no puede juzgar nada, no puede tomar ni la decisión de hacer una zanja al costado de la casa, nada, porque para todo necesita un burócrata que le ponga el sello y lo autorice. Ni en las cosas municipales mínimas puede uno decidir si esta columna la vamos a poner acá o no. Nada. Saúl. Y poder que no estás usando es poder que no tienes. Pepe. Claro, y no les damos nada, no le transferimos poder de decisión a la gente. Nuestra democracia está cada vez más renga y peor si encima tomamos en cuenta la concentración de la riqueza que es galopante. Por ejemplo, dentro de América Latina, los 32 señores más ricos tienen lo mismo que 300 millones, pero eso no es lo peor es que crece su patrimonio en 21% por año, aproximadamente, mientras que la economía de América Latina como región creció al 2 o 2,5%. Eso quiere decir que estos tipos cada vez tienen más y que la distancia cada vez es mayor. Tu compatriota mexicano Carlos Slim, el más rico del mundo, por ejemplo, tendría que vivir unos 240 años gastando 1,000,000 por día para acabárselo, por favor. Y esas concentraciones de riqueza son la mayor amenaza de la democracia. Eso pudre la democracia porque tiende a generar decisiones políticas a favor de la concentración cada vez mayor de la riqueza. Saúl, si bien nuestras circunstancias son muy diferentes a las de la Grecia clásica, ¿qué podríamos adoptar de ellos? Pepe, bueno, mira. Saúl, por ejemplo, ¿podríamos estar hablando de un auge del plebiscito y la consulta popular?
Pepe. Precisamente, creo que hay que ir pensando en nuevas instituciones, por lo menos en lo comunal, en lo local, están el plebiscito y algunas más. Por ejemplo, en el caso de México. Saúl, sí, hábleme de México, por favor. Pepe, pues, ¿qué pasó con la decisión que se tomó con el petróleo en referencia a la reforma energética de Enrique Peña Nieto en el 2013? Saúl, bueno, la decisión no se tomó en México, insinuando que se tomó en los Estados Unidos. Pepe, sí se tomó fuera, claro, pero la valoraron los gobiernos de México. Ahora, ¿qué participación tuvo el pueblo mexicano en esa decisión? Te digo esto porque nosotros en Uruguay, en la década de los 90, cuando Menem gobernaba la Argentina, tuvimos en toda la región un auge neoliberal brutal en la cabeza de los gobiernos. Querían vender todos los bienes públicos, sobre todo las empresas del Estado, y todo con un señuelo, pagar la deuda que teníamos en el exterior. La Argentina lo hizo, se deshizo de las joyas de la abuela, las vendió y quedó más endeudada que antes. Pero nosotros en Uruguay tenemos una institución de reminiscencia anarquista, el referéndum. Juntando una cantidad de firmas se pueden lograr cosas, y ese instrumento que se logró conservar en nuestra Constitución nos sirvió para enfrentar al gobierno de la época del doctor Lacalle. Y le cortamos las manos, logramos un plebiscito que fue grandioso y salvamos las empresas públicas. El Uruguay tiene toda la refinación y la distribución de petróleo en una empresa del Estado. Toda la energía eléctrica la maneja una empresa del Estado. El agua que consume la gente la maneja una empresa del Estado. Saúl, en México todo eso quedó desmantelado. Mi generación no conoce otra cosa. Pepe, claro, y esto que te digo no quiere decir que las empresas estatales sean perfectas. Saúl, pues no, pero son de ustedes, de los ciudadanos. Pepe, exacto, y si estuvieran en manos de una empresa privada, por ejemplo, si nuestra petrolera ANCAP estuviera en manos de la Shell, tal vez funcionaría mejor, con más eficiencia, pero se lleva la ganancia para afuera. ¿Y entonces qué negocio tiene el Estado? ¿Qué negocio hacemos? Ninguno. Lo mismo pasa con todas las demás empresas estatales. Entonces logramos conservar eso con el referéndum. Y mira que este no es un Estado socialista, pero hay un patrimonio público importante. El banco más importante del país, por lejos, es del Estado uruguayo. Tiene el 75% del movimiento bancario, imagínate. Bueno, todo eso lo conservamos con ese instrumento, el plebiscito. Enfrentamos la enajenación de los bienes públicos y logramos una mayoría importante aplastante. Nunca más se ha vuelto a hablar de eso. ¿Por qué? Porque fue tan grande la paliza que logramos salvar esos bienes públicos. Y mira, Saúl, lo que te van a decir con respecto al plebiscito es que la gente no tiene capacidad, y esto y el otro. Saúl, sí, exacto, es lo primero que me dicen, que la gente es ignorante, que no es capaz de decidir. Pepe, pues ahí tenemos la sociedad suiza para estudiarla. No es una sociedad de izquierda, ni nada que se le parezca, pero están aburridos de hacer plebiscitos y yo nunca los vi hacer cagadas. Descubrieron un día, los ciudadanos suizos, se deschavó, filtró, que tenían un ejército secreto y clandestino. Claro que había gente que planteaba que no podía ser, pero en realidad el gobierno lo tenía por razones de seguridad. Entonces discutieron públicamente y la gente votó que había que mantenerlo. ¿Te das cuenta? No es tan boba la gente cuando se le explica y se acostumbra a decidir. Saúl, claro, creo que ninguno de nosotros es más listo que todos nosotros. Pepe, precisamente, hay que creer que la gente también tiene sentido común. Ahora, si nunca confiamos, nunca lo va a desarrollar. ¿Cómo desarrollo el músculo si no hago ejercicio? Lo grande de la democracia griega fue eso, el ejercicio de la libertad, porque después te tenés que explicar cómo en ese momento histórico lograron tantas cosas con solo 200,000 personas. Con la participación pasan cosas como estas. Sócrates no escribió ni una palabra, daba charlas en la casa de Simón, que era un zapatero, pero iba un joven a escucharlo, Platón. Lo poco que nos llegó de Sócrates fue por él. De Sócrates no nos llegó ni una letra escrita, solo lo conocemos por lo que escribió Platón. Después Platón fundó la academia con una regla: el que no sepa geometría, que no entre. Se refería al que no supiera matemáticas, ¿ves? Aristóteles fue 15 años a la academia de Platón y después se separó y fue a fundar el Liceo, donde iba a formar a su gente, y uno de sus discípulos fue Alejandro Magno. Le dio clases a Alejandro Magno, es decir, ¿cómo tanto en un periodo tan corto? Pero además estaba Fidias, que era una especie de Miguel Ángel y concibió el Partenón. Tuvieron al fundador del teatro, al fundador de la comedia, todas las corrientes filosóficas, porque Diógenes, por ejemplo, fue contemporáneo de Aristóteles Viejo, en fin, Anaxágoras, todos. ¿Cómo pudo existir ese paquete de gente tan valiosa de cuyo pensamiento las consecuencias llegan hasta hoy?
Saúl, la participación. Pepe, claro, por el ejercicio de la democracia, la participación. Saúl, sí, desarrollar una sociedad a partir de la participación colectiva. Exacto. Pepe, justamente, el ágora y todo eso. Sí, el ejercicio público de la libertad y del intercambio, el permanente choque y el cambio de ideas, eso es lo que tenemos que recobrar. Y no me refiero a hacer todo igual que ellos, pero hoy tenemos instrumentos que los griegos no tenían. El mundo digital nunca tuvimos esa herramienta con las dimensiones que tiene hoy. Yo no pertenezco a esa generación y voy a pertenecer a la cultura digital, pero me doy cuenta de que para bien y para mal ese es otro horizonte que hay ahí. Saúl, estoy convencido de eso. Creo que la ruta política es precisamente hacer uso de las tecnologías de la comunicación para habilitar masivamente la participación de la gente. Ahora, más allá de herramientas democráticas digitales, ¿no debería ser el discurso central de la izquierda el traspasar poder de decisión a las masas? Porque eso no ocurre, es una propuesta marginal entre los líderes de izquierda que tenemos. Pepe, sí es cierto, mira, creo que hay que empezar luchando por el incremento de los bienes públicos, pero efectivamente el más importante de los bienes públicos es que muchísima gente tenga la oportunidad de decidir, empezando por las cosas cotidianas. Segundo capítulo, la organización del trabajo colectivo. Hay que darle gran trascendencia a la organización de la autogestión y de la responsabilidad de los que trabajan. No me refiero a multiplicar los bienes del Estado, no me refiero a los bienes públicos manejados por la gente misma, con sentido de responsabilidad. Saúl, empresas cooperativas, ¿cierto? Pepe, sí, exactamente, cooperativas, empresas autogestionadas, trabajadores que sufren las derrotas, pero que gozan los triunfos también. Pero ya no trabajar para un patrón, hay que empezar a ensayar eso, hay que empezar, porque nos tienen impresionados con que la gestión es el producto de una clase especial, una clase de seres superiores que son los empresarios. Saúl, claro, tú, trabajador, no sabes, tú no puedes. Pepe, exacto, tú no puedes, tú tienes que trabajar bajo la égida de ellos. En fin, así sucede, ¿me entendés? Entonces, es la dirección colectiva por encima de la dirección individual. Y yo creo que hay talento en el seno del pueblo, pero hay que probar eso y hay que ensayarlo. Porque si no, esta es una discusión como la del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? A ver, ¿y cómo vamos a lograr que la gente sepa manejar las cosas si nunca maneja un carajo? Acostumbramos a la gente solo a que vaya, trabaje 8 horas y cobre cada 30 días, y después ya no tiene nada que ver. Justamente la participación en el campo del trabajo me parece clave siempre, cuando las cosas funcionan y también cuando las cosas van mal. Cuando la empresa pierde, cuando la empresa gana, los trabajadores deben participar. Eso es el sentido de responsabilidad. Saúl, cuando hablo de esto me topo casi siempre con la misma respuesta. Que permitir que la gente participe es peligroso porque la mayoría es ignorante y es apática. Es decir, que la gente es idiota y prefiere que otro decida por ella. Pero yo no lo creo, creo que la gente no participa simplemente porque no hay espacios para hacerlo. Y los pocos que existen son señuelos que por lo general no repercuten casi en nada, como votar cada 4 o 6 años. ¿Quién decide todo lo demás? Pero si hubiera posibilidades reales, mecanismos y herramientas para empoderarse y politizarse a partir de la participación. Pepe, justo por eso regresé a estudiar la democracia griega, pensé. Pero ¿cómo hicieron todo eso? Como te decía, de Píndaro no nos llegó nada, fue un músico y perdimos todo, y de Fidias hemos perdido casi todo, pero nos creíamos que aquello de los griegos no funciona o que nunca pasó. Por ejemplo, sale Keynes supuestamente muy novedoso con sus políticas económicas. Ay sí, el keynesianismo. ¡Qué increíble! Y resulta que fue a Pericles a quien se le ocurrió mandar hacer el Partenón en un momento de crisis laboral para resolver el problema, y como tenían unos tipos geniales, les hicieron el Partenón. La puta que los parió. Entonces, ¿te das cuenta de lo que es la participación de una sociedad a ese nivel? Su cultura fue una cosa que llega hasta hoy en día. Sus consecuencias llegan hasta hoy. Por ejemplo, el sentimiento de piedad es parte de la cultura que construyeron ellos, los griegos, pero el cristianismo lo toma y le da raíces divinas. Fíjate, le da raíces divinas. Es notable cómo todo aquello se fue desarrollando, pero casi todas las cosas importantes de la humanística arrancan en ese periodo histórico. Es brutal y en el fondo, ¿por qué? Comienza a reírse, porque eso era una asamblea pública permanente, un discutidero permanente, la peripatética de Aristóteles que era enseñar caminando en los parques y eso. ¿Vos te das cuenta de lo que es? Eso no puede volver a suceder de la misma forma. Lo sé, son otros tiempos, pero lo importante es cómo ellos desarrollaron el ejercicio de la participación. Saúl,
Y más ahora que existen medios digitales para consultar cualquier cosa a masas inmensas de gente de forma casi instantánea. Pepe, pero claro que sí, hoy es posible consultar a una nación en cuestión de media hora. Saúl, ¿y sabe qué, don Pepe? Yo planteo que esto significa algo muy importante, un cambio potencialmente radical, y es que gracias a esto el poder cuantitativo de la masa puede por fin transformarse en cualitativo. Pepe, sí señor. Saúl, ¿y si eso sucede, quién detiene a la masa? ¿Al pueblo? ¿A la gente? ¿Nadie? Pepe, sí. Es que este mundo de la inteligencia digital crea las condiciones para una humanidad totalmente distinta y tiene que desembocar en cambios institucionales que ni siquiera hoy podemos avisorar. Yo pienso que una de las posibilidades que abren las nuevas vías de comunicación es una forma institucional distinta de distribuir el poder y las decisiones en la sociedad, por lo menos teóricamente. El grado de participación que puede tener la gente con estos instrumentos digitales es muchísimo más importante que todo lo que se pudo haber soñado y pensado antes. Para visualizar algo parecido, habría que imaginarse lo que era una asamblea ateniense y estos medios empiezan a abrir esa posibilidad. Pero no sé si como humanidad seremos capaces de ceder, de dejar que la gente tome sus decisiones. Nuestras democracias entre comillas, son excesivamente gerenciales y aquí la cuestión es que la gente aprenda a gobernarse a sí misma. La posibilidad técnica existe. No sé si lograremos arrancar la voluntad política de ejercitarla. Saúl, en este sentido, ¿colocaría usted a la comunicación como un eje de la revolución del siglo XXI? Pepe, sí, pero la comunicación aplicada como una herramienta para poder decidir. No es solo comunicación en el sentido tradicional, sino comunicación entendida como el registro de decisiones que puede tomar la gente. No veo por qué en un barrio o en una localidad no puede la propia gente participar en las decisiones fundamentales que hay que tomar. Se puede hacer una consulta diaria. Hoy con los métodos que existen técnicamente no hay problema. El problema es de voluntad política. Y yo sé que no faltarán los señores que digan, le falta información a la gente, cuidado. Enseguida van a reaccionar la tecnocracia y la burocracia, porque eso es quitarles el poder. Recordá que si transferís poder a la gente, a alguien se lo estás quitando. Pero es que la gente decide muy poca cosa y eso de reducir la democracia a votar cada 4 o 5 años es ridículo. Llamarle democracia a eso es absolutamente ridículo. Tenemos una debilidad institucional enorme. Esta es una deuda pendiente y espero que las generaciones que vienen planteen que se tienen que hacer cambios institucionales en la forma de decisión. Por eso insisto en que hay que reestudiar la democracia ateniense. ¿Por qué? Porque en ningún otro momento de la historia se le dio tanta participación a un puñado de gente, y no ha habido ningún otro momento de la historia en que aún siendo una sociedad de apenas 200,000 personas apareciera tanta gente tan brillante. La única explicación es que ellos tenían un grado de comunicación y participación feroz. Aquello era una asamblea viva. ¿Por qué? Porque los gobernantes se elegían por sorteo entre los ciudadanos, y vos podías ser sorteado y tenías que ir de gobernante o de juez, y después te juzgaban en la asamblea. Entonces, la cosa pública era una cosa permanente para todos. Fíjate si eras pobre, en Atenas te subsidiaban para que fueras al teatro, porque el teatro era parte de la política, todo era político. Nunca más la humanidad hizo un experimento de tanta audacia. Tenemos que recordar que de ahí salieron Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes, Fidias, Pericles, Eurípides, en fin. Y vos decís, ¿cómo fue posible eso? ¿Son los fundadores de la cultura occidental y en una sociedad tan pequeña? La única explicación es el grado de participación que tenían. No sabemos la riqueza que estamos perdiendo por no dejar participar a la gente. Ahora, es cierto que todo esto de las nuevas formas de comunicación es muy alentador, pero es la cara benigna de la historia. La cara triste es el manejo de la opinión pública a través de algoritmos que permiten masificar comunicados personales a millones de personas y manejar eventualmente sus decisiones. Eso es de terror. Creo que ninguna dictadura en el mundo ha tenido esa fuerza. Y la interrogante es si ese será el porvenir. Saúl, cierto, y creo que más que una crisis de la democracia estamos viviendo una crisis de la representatividad. El mero concepto de democracia representativa en pleno siglo XXI me parece un oxímoron, una farsa. Entonces, ¿cómo deberían ser los partidos políticos del siglo XXI? No veo a ninguno hablando de esto, por eso no me afilio a ningún lado. Pepe, yo la verdad no lo tengo claro. Lo que te puedo decir es que la revolución digital tiene tal importancia y tal incidencia que no creo que la democracia representativa actual se mantenga indefinidamente así. ¿Por qué? Porque la capacidad de comunicación y participación empieza a ser casi infinita
y no creo que las instituciones del futuro se conformen con la idea de representación que tenemos actualmente. Me parece que la humanidad o va a una especie de autocracia o va a tener que profundizar enormemente la participación de toda la ciudadanía en ciertas decisiones fundamentales. Es decir, va a haber un dilema fuerte, más concentración del poder cerrado, o una democracia mucho más cerca de la expresión plebiscitaria y participativa, porque las herramientas digitales empiezan a estar en todas partes. Saúl, yo a partir de todo esto empecé a generar un proyecto informático, un sistema de comunicación que tiene la intención de articular digitalmente eso que usted llama en sus discursos sujetos colectivos. Pienso que los sujetos en general tienen como mínimo 3 características fundamentales. Tienen la capacidad de informarse, de decidir y de actuar. Entonces, este sistema de comunicación articulativa pretende generar sujetos colectivos, a los cuales yo les llamo usuarios colectivos, y la intención es que cualquier grupo de personas tenga la capacidad de informarse, decidir y actuar colectivamente. Dicho de otra forma, estoy intentando construir la primera red social de usuarios colectivos. Podría hablar muchísimo más de cómo funciona esta red social, pero vengo a decirle que después de Yo Soy 132 nació este proyecto, inspirado en usted, en el profesor Chomsky y también en Julian Assange. Y bueno, la idea del documental con usted y el profesor Chomsky surgió porque yo sé en carne propia el impacto que puede tener la mezcla de sus ideas y me parece algo invaluable e indispensable para el futuro. Algo que le comentaba al profesor Chomsky cuando lo conocí en Boston es que sus enseñanzas las vamos a necesitar muchas décadas más. En fin, tengo tanto que quisiera platicar con usted. Algo central que también concluí gracias a ustedes es que el revolucionario del siglo XXI ya no es aquel que toma el poder para repartirlo, sino quien reparta el poder sin tomarlo. Honestamente ya no me atrae la idea de dirigentes o líderes, sino de articuladores. Le confieso que la gente que quiere gobernar a otros en general ya no me agrada mucho. Entonces, esa es la manera en la que yo pienso y en que estoy estructurando este proyecto. Pepe, vamos a colaborar contigo en lo que podamos. Mira, si nos llevó tanto tiempo construir una escuelita aquí al lado de la casa para arreglar el barrio, ¿cómo no voy a participar en una cosa que quiere cambiar el mundo? Saúl, no sabe lo que significa para mí escuchar eso. Pepe, es que la inquietud que vos tenés está expresando la inquietud de un tiempo. Es un tiempo de preguntas, de ensayos, de caminos que se prueban. Y es lógico si lo que más crece en el mundo en que vivimos es la incertidumbre. Pero el asunto es no resignarse a navegar en la incertidumbre y que la suerte la dirija a otro. Cada uno debemos tratar de trazar nuestro camino. Vamos a ver qué se sintetiza y qué queda después, pero hay que tener una actitud libertaria también en el campo del pensamiento. Lo que tengo claro es que no se puede tener la felicidad digitada por un Estado que centraliza todo, que cree que nos va a gobernar y nos va a decir hasta el color de la frazada que tenemos que poner. Dice riendo y da un manotazo en la mesa. Yo esto lo simbolicé mucho con el hecho de no usar corbata. Y es que entre toda la etiqueta presidencial, esta era una manera de mantener un pequeño símbolo, ¿sabes? Nadie tiene el derecho de imponerme lo que me tengo que poner, porque yo lucho por una humanidad libre, es decir, ¿cómo le vamos a resolver a un tipo la ropa que se tiene que poner? Es ridículo eso, ¿verdad? Pero bueno, eso cuesta, hay que pagar algunos peajes. Dice riendo, me esperaban una vez en... Ría carcajadas, me parece que tenía que hablar con el rey de Noruega en una entrevista cuando era presidente, y me estaban esperando con una corbata. Yo les dije, sí, pues no voy. Yo no me pongo la corbata. Nos vamos. Entonces volvieron para decirme que no me fuera. Es una pavada, lo que te digo, pero es un símbolo. Saúl, entiendo el trasfondo, es tremendo. Pepe, sí, porque a mí no me importa. Te tienden la mesa, ponen manteles, todo lo que quieran está bien, pero no se metan con mi libertad y hay que empezar a educar a la gente en eso. Y hay que luchar por eso, porque el socialismo no está dentro de 50 años. Cuando lleguemos al 20º plan quinquenal, el primer socialismo está en nosotros y la primera respuesta es cultural. Nosotros, mi generación, caímos en la inocencia de creer que cambiando las relaciones de producción íbamos a tener un hombre nuevo y nos salió una burocracia que Dios me libre. Nos salió una burocracia que nos ahogó, haciendo referencia a la URSS, ¿verdad? Es decir, no sabemos por qué camino hay que ir, pero por ese camino no, por ahí ya no es. Ría carcajadas. Esto lo discutí con Hugo Chávez. Le dije, mira que te vas a romper el alma y vas a arreglar alguna cosa. Sí, pero socialismo, te va a salir una burocracia que te va a matar, hermano, dice riendo. Saúl, y pasó lo que pasó, insinuando la sospecha de asesinato de Hugo Chávez. Pepe, sí. Pausa prolongada.
porque la nobleza interior, refiriéndose a Hugo Chávez, no te asegura que, mira, si no le transferís capacidad de decisión y compromiso y triunfo y derrota a la propia gente, sin eso no se puede avanzar. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy de este libro de Saúl Alvidrez, Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mújica. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.